Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el periodista Fernando Contreras y nos encontramos nuevamente en este espacio de conversación aquí en los estudios centrales de radios regionales. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema sensible como lo es el suicidio. En Chile, según datos de 2024, hay cerca de 10 muertes por esta causa cada 100.000 habitantes, teniendo una de las cifras más altas de Latinoamérica. Y en vísperas del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, estaremos hablando sobre este tema con María Pía Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, para hablar sobre este tema. Bienvenida, María Pía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar hablando con nosotros. Y ya para partir y para entrar en este tema de lleno, ¿por qué es importante conmemorar el Día Internacional para la Prevención del Suicidio? Es importante porque a pesar de que es un tema que no debiera estar ausente en nuestra conversación cotidiana, tomarnos el día, tomarnos el mes en septiembre, nos hace recordar que es un tema, una temática que no debiera estar ausente de nuestra conversación cotidiana, que es algo que tenemos que tener presente y conversar dentro de la familia, dentro de nuestras amistades, que es una temática de salud mental que está presente, que es algo que nos afecta en nuestra cotidianidad, ¿ya? Y que de alguna manera mientras más hablamos, mientras más sabemos del tema, es más posible que podamos ayudar a la persona que está a nuestro lado. La ayuda no solamente se presta desde el ámbito profesional, sino que muchas veces el saber, nosotros como personas comunes y corrientes podemos acompañar a una persona que está al lado de nosotros, que está pasando por una situación en que de pronto el suicidio parece ser la única alternativa, y de pronto conversar con alguien, escuchar, apoyar, acompañar, puede hacer la diferencia. ¿Cómo crees que está la situación en Chile en comparación con otros países de la región en esta materia? La verdad es que hoy por hoy nosotros estamos en una situación bastante compleja. Desde la pandemia, la situación de salud mental se ha agudizado en Chile por distintos factores, ya sea porque efectivamente a partir de la pandemia tuvimos una situación de acceso a la salud mental que se vio restringida por motivos de poder focalizarnos, ¿cierto?, en cubrir la situación de la pandemia. Y desde ahí en adelante, obviamente, hemos tenido consecuencias a raíz de toda esta situación. Y las cifras también nos muestran que tenemos poblaciones que han estado más vulnerables, ¿cierto?, a el desarrollo de cuadros de salud mental. Y ahí tenemos que recordar que el suicidio no es un fenómeno de salud mental que se asocie a un diagnóstico de salud mental en específico, ¿sí? No es que solamente las personas que están deprimidas puedan de pronto recurrir al suicidio como una alternativa, sino que podemos encontrarlo en distintas esferas de lo que le está ocurriendo a una persona en el plano de la salud mental. En ese sentido, nosotros hemos visto que hay un incremento que ha sido, ¿cierto?, sostenido en el tiempo, y de hecho, sin ir más lejos, hemos visto en esta última semana, basta con ver las noticias, ¿cierto?, hemos visto que, por ejemplo, en el metro de Santiago esta última semana ha sido de alta complejidad, y eso no es algo al azar, no es una cosa que solamente sea una coincidencia. Eso nos habla, ¿cierto?, de que sobre todo en esta fecha, no es azaroso que tengamos la prevención del suicidio en este mes. Tenemos cambios a nivel contextual que nos hablan de que este es un periodo, además, más difícil, en el que tenemos que tener mayor acompañamiento de las personas que también pueden estar cursando alguna situación de salud mental y que requieren mayor compañía también para vivir este proceso de transición a lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, a veces esta primavera gris, que de pronto hace más difícil, ¿cierto?, o puede agudizar algunos cuadros de salud mental. ¿Y qué factores suelen estar detrás de una conducta suicida? Por ejemplo, uno podría pensar en problemas de salud mental, en aislamiento, en el consumo de sustancias, pero ¿qué hay detrás de esos factores? Muy buena pregunta. Yo creo que dentro de lo que tú planteas, ahí aparecen muchos los mitos asociados, ¿cierto?, al suicidio, ¿ya? De pronto se tiende a pensar que una persona que puede cometer un suicidio es una persona que ha estado crónicamente deprimida y que de pronto esto es la única alternativa. Es cierto que una persona que ha estado, por ejemplo, cursando un cuadro depresivo
puede eventualmente recurrir, ¿cierto?, al suicidio como una solución, ¿cierto? Es cierto, puede ser que la depresión pueda haber sido uno de los factores, sin embargo, no es el único, ¿ya? Una persona que de pronto está con un consumo problemático de sustancias, ¿ya? En una situación, ¿cierto?, de pronto de pérdida del control producto de ese consumo, podría de pronto en el fondo por la misma situación de consumo, tener una situación de riesgo que lo lleve, ¿cierto?, a un intento de suicidio. Absolutamente sí. Nosotros además como país tenemos en este minuto un tema bastante complejo, por ejemplo, con el consumo de alcohol. Si a eso le sumamos que estamos en el mes de septiembre, que obviamente vienen las fiestas patrias, bienvenidas sean las fiestas patrias, muy entretenido y es importante celebrar, ¿cierto? Pero también tenemos un tema relacionado con eso, ahí tenemos un factor de riesgo. Si a eso además también tenemos que considerar otros factores, de pronto no hay que olvidar que también podemos tener otros factores socioculturales, contextuales, sociopolíticos que también pueden ser un elemento. O sea, una persona que está viviendo una situación de mucho estrés, ya pensemos en una situación financiera, una situación que de pronto se ha salido de las manos, un endeudamiento, es posible que una persona en una situación de estrés muy agudo ya no vea otra alternativa y de manera impulsiva pueda cometer, pueda intentar suicidarse. ¿Es posible? También es posible. Entonces, ahí aparece un mito que está siempre, que es importante desmentirlo, esto de que hoy una persona que en el fondo va a dejar señales, o sea, no va a dejar señales siempre. Sí, habitualmente las personas intentan a veces dejar señales de que lo están pensando, sí, pero también podría pasar que eso no ocurra. También tenemos otras condiciones de salud mental que pueden tener mayor riesgo, ya, por ejemplo, cuadros como por ejemplo trastorno bipolar, ya, en que de pronto estos periodos de adaptación, por ejemplo, cambios de hora, cambios de estación, cuando de pronto hay algunos cuadros que no están compensados, ya, tienen mayor riesgo en algunos momentos si es que no están con el apoyo terapéutico, farmacológico, familia, ya que de pronto puedan vivirse, ¿cierto?, con mayor riesgo en esta situación. Y por cierto, algunos grupos más vulnerables, como por ejemplo personas mayores, ¿cierto? No olvidemos la soledad, ¿cierto? Muchas veces de nuestros adultos mayores poco se habla. Este año no ha aparecido tanto en las noticias, lo que no significa que ocurra, pero no olvidar, ¿cierto?, cuántas veces nos hemos encontrado con noticias de adultos mayores que han ocurrido, ¿cierto? Hay un homicidio hacia la pareja, luego hay un suicidio, de pronto en esta situación de no vivir en soledad, ¿ya? O sea, también encontramos ese tipo de fenómenos. Y a nivel regional, que es el enfoque que tenemos como medio, ¿existen zonas del país más propensas a enfrentar este tipo de problemas de salud mental? Y por consiguiente, ¿existe algún tipo de registro que refleje esta realidad? Porque por lo general uno asocia estos temas de tristeza, de depresión, a lugares donde quizás hay menos cantidad de horas de luz al día o donde pasa más nublado. Pero ¿existen zonas donde esté más propenso a este tema? Sí, en general es súper importante la variable que tú planteas porque hay factores que pueden incidir en aquello, ¿ya? Por ejemplo, en general se plantea que las zonas rurales y las zonas aisladas pueden presentar en general un mayor índice de peligro, ¿cierto? Relacionado con el acceso o no a la salud mental, ¿ya? Y también lo que puede implicar en algunos casos, ¿cierto?, el aislamiento social. Ahora, es una variable, no es la norma necesariamente, pero sí es un factor de riesgo, ¿ya? Pensemos, ¿cierto?, lo que implica el poder tener acceso temprano. No es lo mismo llegar y caminar 10 minutos al CESFAM, que pensemos en el sur, ¿cierto?, lo que implica tener que cruzar en bote de pronto a poder llegar a tu servicio de salud, ¿sí? Entonces, también ahí tenemos que considerar que la ruralidad muchas veces también puede ser un factor de riesgo, ¿ya? Ahora, también tenemos que pensar que hoy día nuestro perfil demográfico en Chile ha cambiado. Las zonas más extremas, que por ejemplo, no sé, pensemos en las zonas como el Norte Grande, ¿cierto? Tenemos mayores tasas de población migrante hoy día, que también tenemos un cambio a nivel demográfico, y eso también es algo que está en estudio hoy día. ¿Qué pasa, cierto, con nuestra población que ha ido cambiando en ese sentido? Tenemos mayor vulnerabilidad social, no tenemos todavía
todo el acceso cubierto, ya qué pasa con la población que todavía no está teniendo el acceso que corresponde. Nosotros tenemos un acceso universal, ¿cierto? Desde el punto de vista de poder acceder desde el CESFAM, por ejemplo, pero que exista el acceso no significa que las personas realmente vayan a acceder, ¿cierto? A pesar de que uno puede participar, ¿cierto? De los planes de salud mental, ¿ya? Entonces sí, la ruralidad de pronto es un factor, ¿ya? Y obviamente desde ahí, ¿cierto? Las zonas que tienen algún clima más extremo, en este caso la zona austral, por ejemplo, donde hay menos luz solar, ya también es un elemento no menor, y ahí también ha estado la discusión histórica que también abunda estos días con respecto al tema del cambio de hora y la luminosidad. Es un factor que no es menor, ya los profesionales de la salud mental nos sumamos muchas veces a esa discusión, porque nuestra salud mental también está asociada a factores biológicos, ya el hecho de que tengamos cambios en la luminosidad también afecta a lo que nosotros llamamos el reloj biológico, ¿ya? Que se llama ciclos circadianos, y eso significa, ¿cierto?, que se altera, por ejemplo, nuestra producción de melatonina, que es la hormona que nos permite dormir. Y cuando nosotros tenemos una alteración en esa producción, también se altera todo, se altera nuestra capacidad de poder descansar, se altera nuestra capacidad de poder regularnos emocionalmente. Eso explica por qué quizás, no sé si te ha pasado a ti, les ha pasado a otras personas, quizás en estas últimas 2 o 3 semanas puede ser que uno se haya sentido un poquito más irritable, un poco más cansado, con un poco más de malestar emocional. Hay personas a las que eso les afecta un poco más y hay otras personas a las que no les afecta tanto. Pero es efectivo que eso nos afecta, ¿ya? Entonces, a las personas que viven en zonas donde hay menos luz solar, hay una afectación, por ejemplo, a nivel de la producción de la vitamina D, ya que tiene que ver con el estado anímico, tiene que ver entonces la producción de la melatonina, que también tiene que ver, ¿cierto?, con esta estabilidad, ¿cierto?, para poder dormir. No por nada los países nórdicos en general tienen índices de problemas de salud mental más altos que otros países del mundo. ¿Sí? O sea, no es una coincidencia. ¿Qué señales de alerta se le pueden dar a familiares, amigos o colegas para sospechar que alguien está en riesgo? Mira, hay varias cosas que siempre es importante mirar, ¿ya? Yo siempre hago ahí una distinción, ¿ya? De si hay alguien que ha estado mal y de pronto, no sé, supongamos que es una persona que yo sé que ha venido estando mal de ánimo, ¿ya? Y me doy cuenta que de pronto empieza a estar mejor, ¿ya? Como de pronto pareciera ser que los problemas se solucionaron, parece que las cosas están mejor, parece ser que todo está repuntando. Eso es algo que obviamente a las personas que rodean a la persona que uno quiere nos da alegría, ¿no? ¿Ya? Pero eso es una señal que uno siempre tiene que mirar de alerta. Ya si hemos tenido una persona que ha estado muy deprimida, que ha estado con mucho malestar, con mucha pena, con mucho dolor, y de pronto, de un día para otro, sin mayor explicación, empieza a estar mejor, ya hay que pensar qué está pasando. Ya no es con la intención de estar abajo del avión, de derribar, ¿cierto?, la alegría que nos puede generar verlo mejor. Pero en muchas ocasiones eso se debe a que quizás la persona ha tomado la decisión. ¿Ya? Hay que mirar, hay que sondear, ¿ya? A veces las personas empiezan a despedirse de a poquito, ¿ya? Empiezan a regalar cosas, ¿sí? Es como, oye, mira, ¿te gusta esto? Te quiero dejar esto. Oye, mira, me acordé de ti con esto, te quiero dejar esto otro, ¿ya? Esas son señales de alerta, ¿sí? Es como la persona entra en un estado de paz que no tiene mayor explicación, ¿ya? Entonces, no hay que dejarse llevar por esta tranquilidad como aparentes, ok, preguntemos qué pasó, ¿sí? Eso es una señal que de pronto no todo el mundo conoce y que es triste tener que pensarla, ¿no? Porque de pronto uno se alegra de que la persona esté mejor, pero hay que pensar qué pasó, ¿sí? Como acompañar qué fue lo que generó esa sensación, ¿ya? Ahora, más allá de eso, obviamente señales de alerta importantes, sí, por supuesto, pensar en todo lo que pueda implicar señales de aislamiento muy extremo. O sea, la persona no quiere conversar con nadie, la persona ha dejado de hacer cosas que antes hacía y que en el fondo han implicado que la persona empiece a aislarse y no querer conversar con nadie, ¿ya?
también que la persona ha empezado a tener cambios de conducta que son bastante notorios. Por ejemplo, en algunos casos implican cambiar sus hábitos de alimentación, dejar de comer, ya en algunos casos hay, no en todos los casos, ojo, descuido de la imagen personal, pero no es un descuido de que la persona necesariamente vaya a dejar de bañarse, ya, porque muchas veces las personas piensan, uy, tiene que ser un descuido extremo. No, pero si de pronto, no sé, tu pareja, tu amiga, siempre le ha gustado maquillarse y de pronto eso ya no es un tema, algo está pasando, ¿sí? O a tu pololo, a tu papá le ha gustado siempre, no sé, vestirse con una camisa bonita y ahora eso no es un tema, algo está pasando. ¿Qué ocurre? ¿Sí? También es importante considerar ahí, ¿cierto?, de qué cosas están hablando, ¿ya? Esto de que, de dejar algunas señales, ¿no? De no haber un proyecto a futuro, ¿sí? De, oye, no voy a estar, no, esto no va a ocurrir, ¿ya? Las personas van dejando pistas, van diciendo cosas, ¿ya? Y es muy importante ahí considerar también que cuando también las personas dejan un poco de pensar, ¿cierto?, en esto de estar para los otros. Ya de alguna manera es como que se restan un poco de la conversación, ya no van a estar ahí, están pero no están, ¿ya? Y obviamente recordar algo importante, o sea, todas las personas podemos pensar en la muerte, ya pensar en la muerte es algo que nos puede ocurrir en algún momento, estar cansado es algo que nos puede ocurrir, pero una cosa es pensar en la muerte y otra cosa es pensar en hacerme algo, ¿sí? Entonces ahí hay elementos importantes a distinguir de qué es una cosa y qué es otra. ¿Es necesario que la persona que está al lado sepa distinguir eso necesariamente? No, porque no todos tienen que ser profesionales de la salud, pero ante la duda hay que pedir ayuda, ¿sí? Hay que buscar, hay que pedir ayuda. María Pía Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Cabe recordar que el Ministerio de Salud dispone del Fonor Salud Responde, llamando al 600-360-7777 para recibir orientación sobre salud mental, o llamando al asterisco 4141, que es la línea de prevención del suicidio. Repito, asterisco 4141. Por mi parte me despido y los dejo invitados para revisar nuevamente esta entrevista en radiosregionales.cl y también a revisar nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar como Radios Regionales. Hasta pronto.